Gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. Amén. Me siento muy agradecida con el Señor Jesucristo porque Él me ha permitido estar en esta noche, en este lugar, apoyando pues aquí a nuestros familiares, ya que nuestra hermana pues se nos adelantó, ¿verdad? Como dijo el hermano, pues es un camino que todos lo llevamos y no sabemos el momento ni la hora en que nosotros también vamos a cruzar ese camino, pero que sí lo vamos a llegar también, sí, estamos muy seguros. Como dice la alabanza, son dos acontecimientos, dice que el hombre en vida espera. Así es de que deben de estar preparados con el Señor Jesucristo para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Tengamos una esperanza viva de estar con el Señor Jesús en aquel lugar. Yo pues, cuando me di cuenta ayer, me dolió mucho el corazón, pues era una familiar muy cercana desde mi niñez, pues ella me cuidó mucho. Ella me contaba a mí, pues cuando ya yo tenía, ya me acuerdo, ella me decía, fíjate, me decía que tu mamá se fue a trabajar en tal tiempo y te dejó conmigo, y me daba risa pues porque ella me decía, eras tan seca y tan panzona, me decía, porque solo pasabas pegada en la piedra de molder cuando yo estaba creando el maíz, me dice, allí estabas comiéndome la masa. Y entonces ella me hacía reír a mí con sus pláticas, pues, y yo crecí, pues vivíamos muy cerca, yo nomás hacía las cositas que me tocaba hacer en la casa y yo me iba para donde ella porque ella me quería mucho y siempre yo sentí el apoyo pues con mi hermana. Luego crecí, fui una adulta y siempre, nunca dejamos de ser buenas amigas. Cuando ella pues fue a Estados Unidos, fue la última vez que yo la pude ver y platicamos mucho y conversamos pues y recordamos los tiempos de que habíamos vivido, pues vivíamos allá en el rincón de Colón que le dicen, y él me decía, ¿te acordás tal cosa y tal cosa? Así le decía yo, que bonito era, le digo yo, y todo cambia. Bueno, lo que le quiero decir es que yo la recuerdo con mucho cariño a ella, pues, y gracias al Señor que ella, pues, se ha ido con una esperanza de que si todos luchamos en ese camino, pues, un día la vamos a ver allá en aquel lugar. Si los familiares que se sientan dolidos, que se sientan sentidos, luchen con esmero y con esfuerzo para que podamos verla a ella otra vez más, porque en aquel día pues estaremos todos en un mismo lugar, los que hayamos sido lavados con la sangre de Jesús, aleluya. Me alegro mucho de verles en este lugar y me siento contenta de poder tener la oportunidad de haber estado pues, acá apoyando a mis familiares. Gloria al Señor Jesús. Yo, por la gloria de Dios, quiero cantar una alabanza. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios, alabanza al Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Sabemos que lo que lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos para la gloria de Dios, porque no tenemos nada que darle, porque todo es de Él nomás. Podemos darle la alabanza y el agradecimiento al Señor Jesús por habernos sacado de donde estábamos perdidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a cantar la alabanza que se llama El Señor es mi pastor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es mi pastor.
Señor Jesús les bendiga. Bueno, ya mi hermana expresó algo que ella tenía en el corazón. Como decía, pues ella recuerda mucho a la hermana Benedicta, y esos recuerdos pues siempre van a estar en el corazón y en la mente de ella. He comprendido en el andar por mi camino, en este mundo, por muy bueno que haya sido, si fuiste amable, bondadoso y comprensivo, allá en la tumba todo queda en el olvido. Hay algunos años despuesito de tu muerte, aún se recuerdan los amigos y parientes, mas uno a uno salieron a respirar. La vieja tumba ha quedado abandonada. Mas para ti, que Jesús te has entregado, y te sorprende aquel día señalado, aunque en la tumba los restos se han olvidado, aunque con flores tú no seas coronado, una corona ya en el cielo Jesucristo te dará. Mas para ti, que Jesús te has entregado, te sorprende aquel día señalado, aunque en la tumba tus restos se han olvidado, aunque con flores tú no seas coronado, una corona ya en el cielo Jesucristo te dará. Se acaban todos los afanes de esta tierra, ya no hay amigos por fama ni dinero, porque mi día ya lo tenía contado, sigo el camino de todos los que te espero, y mi vida solo quedan los recuerdos, los momentos compartidos, pasan los años, todo queda en el olvido, la vieja tumba ha quedado abandonada. Mas para ti, que Jesús te has entregado, y te sorprende aquel día señalado, aunque en la tumba tus restos se han olvidado, aunque con flores tú no seas coronado, una corona ya en el cielo Jesucristo te dará. Que Dios les bendiga y buenas noches a todos. Es bonito cantar alabanza, ¿verdad? Mucho, es cierto, es muy bonito cantarle a Dios, pero también es bueno y es necesario meditar en la palabra de Dios. También es bueno tener un momento de reflexión, ¿verdad? Porque la palabra es buena para nuestras vidas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes un texto bíblico, pues que siempre que pasa algo así, ¿verdad? Un evento como esto, me llama la atención el texto que dice en Romanos capítulo 14, versículo 8, y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es bueno que meditemos, porque este texto bíblico no es para todos, ¿verdad? No es para todas las personas. O sea, cada quien sabe, ¿verdad? O sea, cómo está con Dios, y cada quien sabe el trato que ha hecho con Dios. Cada quien sabe la seguridad eterna de la salvación, ¿verdad? Porque muchas personas no tienen esperanza, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 4, del 3 al 17, dice que no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque hay un grupo de personas que no tienen esperanza de nada, ¿verdad? Hay un grupo de personas que tal vez han sido engañados con el purgatorio, ¿verdad? O con muchas mentiras, ¿verdad? Disfrazadas de la palabra de Dios. Pero es bueno que escudriñemos la palabra de Dios y sepamos, ¿verdad? Y estemos seguros de nuestra salvación, porque el tema central de la Biblia
es la salvación del hombre. Ese es el tema principal. Que Dios le bendiga. Damos gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios, porque pues Él es que lo tiene aquí esta noche acompañando a esta familia de Oriente. Dios bendiga a cada uno de la familia de Oriente. Dios bendiga a cada uno de los amigos que están presentes acompañando también. Son bienvenidos. Sabemos que son unos momentos bastante pues duros, pero como dijo el hermano allí, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? Dicen que se murió. Y así como está la hermana ahí ahorita, ella es que duerme para la resurrección de vida eterna. Así es que hay que luchar para aquello, para que a veces hemos estado trabajando en la obra del Señor y pues nos dimos un repaloncito, ¿verdad? Y andamos afuera. Que sea Dios que los ayude. Vamos ya a dar el tiempo a nuestro hermano Benjamín que trae una reflexión de la palabra del Señor, y por ahí prestemos atención y reflexionemos en lo que la palabra del Señor quiere decir esta noche. Así que el tiempo es para él esta noche. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar para juntos exaltar el nombre del Señor. Yo sé que es un momento difícil, de tristeza para la vida de las hijas, ¿verdad?, de mi hermana Benedicta, de su familia, de todos aquellos que son cercanos a ella, fueron cercanos a ella en su momento. Yo sé que es algo muy doloroso, pero como muchos han expresado y han hablado, que hay esperanza. Para aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, hay esperanza. Y hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, pero para aquellos que estamos con vida, porque a mi hermana ya no se le puede predicar ni hablar, ella no nos escucha en este momento, pero usted y yo sí podemos escuchar. Así que doy gracias a Dios que se me ha dado la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, y como no hay espacio acá para poner bien la Biblia, voy a utilizar el teléfono. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 13. Si usted trajo su Biblia, lea conmigo, y si no trajo, pues escuche lo que vamos a leer. Amén. Hechos capítulo 13, vamos a leer un versículo allí en la Biblia. El versículo que leemos es el versículo 36. Hechos 13, 36. Dios le fortaleza a la familia, ¿verdad? A sus hijas, a las que están acá, como también a sus nietos, nietas, todos aquellos que son cercanos a mi hermana que ha partido con el Señor. Hechos capítulo número 13, versículo 36, si ya lo encontró, lea conmigo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Lo voy a leer una vez más. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Solo eso leemos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae consuelo, tu palabra siempre trae aliento, trae libertad y trae, Señor, un propósito para cada uno de los que escuchamos. Tu palabra no vuelve vacía, sino que vuelve con el fruto y el resultado por lo cual tú la has enviado. Permítenos, Señor, que en esta breve meditación tu palabra, Señor, pueda consolar a aquellos que están ahorita dolidos, pueda animar a aquellos que están tristes, y de igual manera aquel que no te conoce hoy tenga la oportunidad de escuchar el bendito mensaje del Evangelio y pueda producir arrepentimiento en los corazones. Tu palabra, Señor, es todo lo que el ser humano necesita para poder encontrar consuelo, paz y gozo en esta tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos, y Señor, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede volverse a sentar. Quisiera meditar en un tema que se titula: la muerte física es la finalización de una carrera en la tierra. La muerte física es la finalización de la carrera en esta tierra. No hay duda de que la muerte sorprende a unos más tarde, a otros más temprano.
Esto es como una carrera atlética. Ustedes saben, hay competencias que en esa disciplina de carrera hay maratones. Y las maratones son aquellas donde las personas tienen que correr por largo tiempo. Pero cuando ahora muere una persona en el Evangelio, en Cristo Jesús, esa ha cumplido con un propósito, la etapa de vida que Dios le ha dado a esa persona, el tiempo que haya vivido en esta tierra, ese tiempo Dios le regaló, Dios le dio para que pudiera producir, para que pudiera dar frutos. Y así como se le dio talentos en la parábola que Jesús comentó y narró, a uno se le dio un talento, a otro se le dio 2, a otro se le dio 5 talentos. Al ser humano, cuando viene a esta tierra, se le da algo, y es responsabilidad del ser humano el poder cumplir con ese propósito de administrar esos talentos que Dios le ha dado. Al final, a la culminación de la vida del ser humano, Dios va a llamar a cuenta a las personas y les va a preguntar por eso que Él les dio. Es decir, entonces, que mi hermana Benedicta ha cumplido con el propósito que Dios tenía para ella en esta tierra. El versículo que hemos leído habla de David. David fue un gran hombre de Dios. La Biblia dice que fue conforme al corazón de Jehová. Es decir, que cuando Dios trajo a David y lo eligió como rey de Israel y gobernó 40 años en Israel, Dios cumplió el propósito con él. La Biblia dice que David era el último de su familia, de sus hermanos. Samuel fue a la casa de Isaí para poder ungir al próximo rey de Israel cuando Dios había desechado a Saúl. Pero sin embargo David no se encontraba en la casa. Y Samuel no sabía, ¿verdad? Porque de todos ellos ninguno era. Entonces viene y le pregunta a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Sí, le dijo, tengo el último de ellos, un jovencito. Se cree que tenía alrededor de 12 a 16 años David. Él le dijo, tráelo para acá, porque es el que Dios ha elegido. Y viene, cuando él llegó, regresó, vio un joven humilde, sencillo, quizás de una fachada pero muy sencilla. Entonces de alguna manera, ¿verdad? Samuel se sorprendió porque no era Eliab, no era aquellos grandes hombres lo que Dios había elegido, sino que había elegido a un pequeño pastor de ovejas. Pero sin embargo, el Señor lo había elegido a él. Lo ungieron como rey de Israel. Comenzó el proceso, no fue de inmediato, fue un proceso difícil, doloroso hasta cierto punto. En un cierto momento él tuvo que huir de Saúl porque lo quería asesinar. Pero sin embargo, de alguna manera, David sabía que Dios tenía un propósito con él, que Dios iba a cumplir una labor con él, y así fue. La Biblia dice que en su momento David comenzó a reinar en Israel y Dios dio gloria a Israel. Dios cumplió el propósito de él en Israel. David, hermanos, gobernó 40 años Israel, pero sin embargo David fue un gran rey que gobernó, que luchó, que batalló, deshizo muchos enemigos del pueblo de Dios, conquistó el territorio y puso límites en Israel, de manera entonces que él cumplió con el propósito de Dios. Aún sus fallas, aún sus pecados, aún aquellos errores que él cometió sirvieron para escarmiento de él y también cumplir con el propósito de David en su vida personal, en su vida de devoción a Dios. ¿Por qué? Porque David aprendió de ellos. De igual manera, yo preguntaba por la vida de mi hermana Benedicta. Yo no he residido en este lugar por mucho tiempo, pero sin embargo, al venir a este lugar, yo supe el testimonio de ella. Supe que fue una gran mujer guerrera del Evangelio. Supe que fue una mujer que se esforzó en la obra del Señor, que cuando tuvo la oportunidad, ella no escatimó tiempo, no escatimó distancia para poder ir, congregarse y poder servirle al Señor. Y ella ahora para nosotros es un gran ejemplo. Amén, hermanos. Ella le sirvió, dice la Biblia, que la verdad David, habiendo servido a su propia generación según su voluntad, es decir, que él, hermanos, trabajó e hizo lo que Dios le mandó hacer, al igual que mi hermana Benedicta. Dios le dio un legado a ella. Dios quería que ella fuera ejemplo para sus hijos, para sus hijas, y de hecho así fue. De manera entonces que ahora sus hijas, sus nietos y las generaciones que le continúan hoy pueden decir: mi hermana Benedicta fue un gran ejemplo.
Yo solo recuerdo, hermanos, que allá en Filipenses capítulo 4, cuando Timoteo escribía la carta, al que se la escribía le dice: te encomiendo a ti, a Evodia y a Síntique, las cuales combatieron conmigo en el Evangelio, que la ayudéis. Porque ella juntamente con Clemente y todos los demás, ellos tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero se les encargó a alguien para que cuidara de ella, para que las apoyara. Pero hermanos, me llama la atención porque dice que Evodia y Síntique batallaron con él en el Evangelio. Es decir, eran mujeres guerreras, eran mujeres valientes, mujeres que se esforzaron en la obra del Señor, hermanos. Y qué bonito es saber que hermanos que abandonan esta tierra fueron de gran ejemplo para nosotros, que son hermanos de inspiración para nosotros, que podamos tomar de ellas, hermanos, ánimo, gozo, y podemos a través de ellas a motivarnos a nosotros a servir en la obra del Señor y a vivir una vida piadosa de igual manera como ellos la vivieron. No fueron perfectos, como David no lo fue, cometió sus fallas, sus errores, pero sin embargo, aún con todo eso, dice la Biblia que David fue conforme al corazón de Jehová. Porque era sensible. Cuando falló se arrepintió. Cuando pecó delante de Dios, él, hermanos, supo cómo arrepentirse, cómo encontrar el perdón de Dios y continuar hacia adelante. Quiere decir entonces que David, hermanos, cumplió con el propósito de Dios. Cuando muere un familiar, hermanos, él o cualquiera, amigos, hermanos de la iglesia, ellos han cumplido con el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Cuando una persona muere no en el Evangelio, no en el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces no cumplió con el propósito de Dios, porque simple y sencillamente vino a esta tierra a malgastar su vida, a gastar zapatos, a gastar aire, porque simplemente no se dedicó para Dios, no buscó encontrar el favor de Dios y encontrar la manera de cómo utilizar su vida para algo provechoso. Porque la Biblia relata y describe de que el hombre fue diseñado para conocer, para amar y servir a Dios. Son las tres finalidades que el hombre y el propósito que Dios le dio al hombre para venir a esta tierra. Si un hombre no cumple con ese propósito, simple y sencillamente vino a pasar el tiempo en esta tierra, a malgastar su tiempo. Vino a vivir la vida allí, ¿verdad? Más o menos bien, a vivir pícaramente, a hacer sus cosas, a vivir una vida ofendiendo a los demás, haciendo daño a los demás, perjudicando a los demás, en vicio, en pecado y en maldad, pero simplemente no encontró nunca el propósito de Dios para él. Dedicó su vida a malgastarla, no utilizó bien el talento que Dios le dio. Es de aquel que se le dio un talento y vino y lo enterró, y cuando vino el Señor a pedir cuenta, le dijo: tuve temor porque sé que eres enojado. Sé que tú siembras o cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Entonces tuve temor y enterré el talento. Y aquel hombre, el Señor, el que les había encomendado el talento, le dijo: bueno, si sabías que era así, ¿por qué entonces no lo llevaste al banco? Para que yo cuando viniese cobrara los intereses. Por lo menos hay muchas personas que no valoran la vida, que no estiman el hecho de que Dios lo haya traído a esta tierra. Y como le digo, vienen aquí a gozar la vida, a malgastar la vida, a desenvolverse en cosas que no son de provecho, a hacer daño a los demás. De manera entonces que cuando mueren las personas dicen: gracias a Dios que se murió, porque mucho daño hacía a la sociedad. Es decir, entonces, en vez de que las personas digan: no, esa persona fue de ejemplo, esa persona fue dedicada, esa persona que sirvió a esa generación, sirvió a su hogar, sirvió a su familia, fue de ejemplo, fue de modelo, no anduvo allí haciendo cosas que eran de mal ejemplo para los demás, sino que simple y sencillamente aprovechó bien el tiempo en su generación, como lo hizo David. Tenemos en la Biblia, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando él conoció el propósito de Dios para su vida, él escribió lo siguiente. En Hechos capítulo 20, verso 24, él dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Es decir, yo no estimo mi vida, no la valoro, no me dedico a cuidarme o a tener cuidado simplemente de las cosas pasajeras de esta tierra, sino que él decía, sino que yo quiero acabar con gozo la carrera, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es decir, entonces, que usted y yo, que conocemos el Evangelio, que conocemos la palabra de Dios, lo que nos debe de llenar de gozo y satisfacción es que nosotros podamos llevar las buenas nuevas a otros, que otros puedan ver en nosotros a alguien quien imitar, que los demás puedan decir que nosotros somos de ejemplo y de inspiración para ellos, que los demás puedan decir, ese hermano me gusta porque se congrega todos los días, porque ama al Señor, porque ora, porque lee la Biblia, porque la manera de expresarse demuestra y es consecuente que de verdad ha creído la palabra de Dios. Y que también testifique a través de sus labios, que a otros les lleve el Evangelio, que donde estudia les predique a los que no conocen al Señor, que en el vehículo donde va, o en el camión, o en el autobús, vaya también y les predique y les lleve las buenas nuevas a otros, que el vecino, que la vecina, que el que viene a la par suya pueda escuchar de sus labios que Jesús le ama, que Jesús tiene un interés personal en ellos, que Jesús quiere salvarles. Eso es lo que pocos hacemos nosotros, hermanos. ¿Sabe que uno de los problemas del cristiano es que no predica el Evangelio? No estoy hablando de pasar acá al frente, sino comunicarlo a través de nuestros labios y hablarles a otros de la palabra de Dios. Eso carece la iglesia, hermano. Muchas veces por el mal testimonio que damos, otras veces porque simple y sencillamente nosotros no nos hallamos en valor de poder, hermanos, inspirar a otros para que crean al Evangelio. Nosotros, hermanos, muchas veces cerramos la boca cuando pudiéramos hablarle a alguien que sabemos que necesita la palabra de Dios. Y no lo hacemos. Y Pablo decía, a mí lo demás no me interesa. A mí incluso mi vida misma no la estimo para mí mismo, sino que yo quiero acabar mi carrera con gozo. Yo quiero ser de testimonio para el Evangelio y hablar de la gracia de Dios, que es lo que realmente tiene sentido y propósito para el ser humano en esta tierra. No hay otra cosa de más valor que el ser humano conozca la salvación de Dios. No hay otra cosa que realmente sea de mayor peso en esta vida que el hombre sepa que hay un cielo y que hay un infierno esperándole también si no se arrepiente. En segundo lugar, la muerte también debe tener un propósito para los que se quedan. Cuando una persona muere, los familiares, los amigos, los hermanos de la iglesia y los que no son cristianos deben de saber que también eso tiene un propósito para ellos. Si usted recuerda la historia de David, cuando la Biblia dice que él pecó con Betsabé, producto de ese pecado nació un niño. Pero sin embargo, ese niño, el profeta Natán le dijo que iba a morir producto del pecado que había cometido. La Biblia dice que David ayunó, no quería comer, no quería cambiar, hermanos, él estaba en una condición de tristeza porque él sabía que producto de su pecado el hijo iba a morir, que así Dios lo había determinado. Pero sin embargo la Biblia dice, hermanos, que él se arrepintió, le pedía perdón al Señor para que el hijo no muriera, y el llanto y el dolor de aquel hombre, porque era sensible David, no quería que su hijo muriera, pero sin embargo pasó muchos días así. Pero eso no cambió el parecer de Dios. El niño murió. Cuando murió, los criados no sabían cómo decirle la noticia, ¿verdad? Porque dijeron, bueno, si David no quería comer cuando el niño estaba enfermo y yo el que murió, saber, va a colapsar, un infarto le va a dar. Entonces no querían darle la noticia. Pero sin embargo David se dio cuenta que ellos estaban algo platicando y él les preguntó, ¿verdad que murió el niño? Sí, murió. Entonces dice la Biblia que él se levantó, se lavó, se cambió y luego dice que les dijo, denme de comer. Y le dijeron, bueno, ¿y qué pasa, David, con vos? No entendemos lo que pasa, porque tú no querías comer y ahora quieres comer, después que el niño murió. Pero le dijo, miren, mientras el niño estaba enfermo, yo ayunaba para que Dios tuviera de él misericordia. Ahora que ha muerto, nada puedo hacer. Él ya murió, yo puedo ir a él, pero él ya no puede regresar a mí. Entonces la Biblia dice, hermanos, de que él, la muerte le sirvió de escarmiento. ¿Sabe que después de la muerte de ese pequeño niño murieron 3 hijos más de él como consecuencia del pecado? Pero la Biblia dice, hermanos, que David nunca más volvió a cometer pecado delante de Dios de inmoralidad.
nunca más cometió otro pecado similar, porque esa muerte a él le sirvió de escarmiento para poder cumplir con el propósito de Dios para él. Y yo le decía que la muerte también debe tener un propósito para los que se quedan, es decir, la muerte de una familiar, como, bueno, yo creo que lo más cercano a mi hermana Benedicta son sus hijos, sus hijas. Bueno, don Roberto, que no lo veo acá, no sé si estará, pero sus demás hijas están acá. Ellas pueden haber visto en mi hermana Benedicta un gran ejemplo, un modelo a seguir, de manera entonces que ahora sus hijas, su conducta debe de ser similar a la de ella o mejor que ella. Tiene que empezar y decir: si mi madre se dedicó al servicio de Dios, si mi madre fue fiel a Dios, si mi madre se batalló en el Evangelio, entonces ahora ese ejemplo, esa muerte, a mí me tiene que afectar positivamente. Ahora eso me tiene que llevar a mí a inspirarme para poder vivir una vida piadosa como ella la vivió. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos perdido algún familiar? Yo perdí a mi padre hace unos 12 años aproximadamente. Fue muy duro porque él murió de repente de un infarto. Y eso marcó mi vida, porque de alguna manera la muerte de un ser querido tan cercano lo marca a uno, hermano. Pero eso me sirvió de ejemplo a mí. Yo aún recuerdo las palabras de él, aún recuerdo sus consejos, aún recuerdo de sus labios cuando él me decía que había que serle fiel a Dios. Aún recuerdo de sus labios cuando él me decía cómo tenía que administrar mi vida, los recursos, el dinero, tantas cosas que han quedado grabadas y que impactaron mi vida. Y de alguna manera eso es una inspiración, hermano. Y cuando él partió, quedó un gran dolor en mi corazón. Pero una hermana de la iglesia tuvo una revelación en un sueño. A mi padre lo veía vestido de blanco y en un lugar hermoso. Eso me consoló, eso me llenó de ánimo, porque mi padre ya estaba en la presencia de Dios y yo sabía perfectamente que ya no iba a regresar. El vacío había quedado allí, y eso es lo más duro cuando un familiar parte de esta tierra. El vacío queda allí, la ropa queda allí, sus objetos personales quedan allí, los recuerdos ahí quedan en la mente. Pero sabe, la Biblia dice, hermanos, que David, cuando murió su hijo, por el cual él clamaba, eso le sirvió a él de inspiración para seguir adelante y ya no cometer más errores, ya no vivir una vida descuidada, sino que su vida la rededicó completamente al servicio de Dios. Yo pregunto a los que hemos perdido algún familiar, ¿de qué manera ha influenciado positiva o negativamente la muerte de nuestros padres a nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque la muerte, Jesús dijo, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Es decir, que la muerte tiene que producir fruto. Si ustedes se recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a partir de esta tierra, que iba a la cruz, los discípulos se entristecieron allá en Juan capítulo 14. Se pusieron muy tristes. Su maestro se iba a ir. ¿Por quién o con quién habían estado mucho tiempo se iba a ir? Pero sin embargo Jesús les dijo lo siguiente: es necesario que yo me vaya, porque si no, no viene el Consolador. Y es necesario que venga el Consolador, que va a estar con ustedes, y yo tengo que regresar al Padre. Es decir, es necesario que yo muera, no solamente porque el Consolador tiene que venir, sino porque ustedes también necesitan de mi salvación. Predicar la palabra de Dios, que en mi nombre haya arrepentimiento de pecados en toda la humanidad, en todas las naciones. Entonces, ¿era necesario que muriera Jesús? Sí, porque producto de su muerte Dios iba a traer una gran bendición a la vida del ser humano. Producto de ello, el pecado iba a ser derrotado y la victoria de la vida eterna y la salvación iba a ser exaltada, de manera que ahora predicamos que Cristo murió, pero al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y ahora, hermanos, Él está intercediendo por nosotros y también llama al arrepentimiento a las personas, llama al arrepentimiento al pecador para que éste pueda venir a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Cuando Elías iba a partir de esta tierra, usted recuerda que Eliseo no lo dejaba tranquilo. Mira, le decía Elías a Eliseo: quédate aquí, voy a ir a tal lugar. Vive Jehová, que no te dejaré. Y así andaba, y así andaba. Y los demás le decían: sabes que un día, en cualquier momento, a Elías el Señor lo va a quitar de esta tierra. Sí, les decía, pero cállense, no le digan a nadie. Y ahí iba Eliseo,
Cuando vio Elías, hermanos, que ya era por demás, ¿verdad? No se lo podía quitar de encima. Le dijo, mira, yo voy a ser quitado de ti. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué deseo quieres? Bueno, Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de lo que Dios te ha dado a ti. Mira, cosa difícil has pedido, le dijo, pero si ves cuando el Señor me quite de esta tierra y ves eso, entonces sí te va a ser posible. Y la Biblia dice que así fue. El Señor quitó a Elías, un torbellino se lo llevó. La Biblia dice, hermanos, de que nunca más lo vio Eliseo. Y los demás hermanos querían encontrarlo. Unos hombres le decían, mira Eliseo, vamos a buscar a Elías, porque a lo mejor por ahí está. Se lo llevaron a ver a dónde está. Y le insistían, y Eliseo les dijo, vaya, pues está bien, vayan. Quítense la gana de ir a buscarlo. Fueron, lo buscaron creo por 3 días, regresaron. Y Eliseo les dijo, ¿verdad que les dije que no lo buscaran? Porque no encontraron a Elías. El Señor se lo había llevado, hermano. ¿Qué pasó con Eliseo después de eso? ¿Dios le dio lo que él pidió? Sí, se lo dio. Pero fue necesario que Elías fuera quitado. Es decir, que el propósito de Dios se cumplió en Eliseo, pero cuando Elías fue quitado. ¿Qué propósito Dios sigue en nosotros, persigue en nosotros cuando un hijo se te ha partido de esta tierra? Cuando un hijo, hermanos, atravesó una tragedia. Cuando un familiar nuestro, hermano, ha sufrido algún problema, alguna dificultad en esta tierra. Cuando Dios ha traído algo en nuestra vida, tal vez no una muerte de un familiar, pero ¿qué ha habido? ¿Cuál es tu reacción? Cuando Dios ha permitido un dolor en tu vida, hermano y hermana o amigo, ¿cuál ha sido tu actitud frente a ello? ¿No será que Dios te está hablando a través de eso? ¿No sabes que a lo mejor Dios está tratando contigo a raíz de esa situación y circunstancia que ha pasado en tu vida y tú no quieres entender? Tú sigues de necio, de obstinado en no querer obedecer la palabra de Dios. Pero Dios te está hablando a través de eso, hermano y hermana. Y Dios quiere que tú puedas entender la palabra de Dios. Saben, yo conocí el caso hace unos años. Yo trabajé con un hermano de la iglesia allá donde yo vivía. Él tenía una panadería. Yo trabajé alrededor de 3 años con él. Un hermano muy fiel en el evangelio, muy dedicado a la obra de Dios, pero él tenía una hija que no era cristiana. Y esa hija pues había escuchado la palabra de Dios, pero sin embargo nunca había querido aceptar la responsabilidad y el compromiso de recibir al Señor en su corazón. Un día el hermano faltó, murió de insuficiencia renal a raíz de que él horneaba mucho el pan, se calentaba, se resecaron sus riñones y como consecuencia de ello él adquirió esa enfermedad. Lo que le quiero decir que la hija nunca se había ni acompañado ni casado por no dejar a su padre. Era muy pegado a él. Pero sin embargo, cuando él murió, ella no soportó. No pudo superar la muerte de su padre. Cayó en depresión, no comía, le ingresaron en el hospital. Un mes después, exactamente, de que había muerto su padre, ella murió también. Porque ella no soportó la muerte de su padre. Ella no había entendido que Dios le estaba hablando a través de la muerte de su padre para que ella viniera a los pies del Señor. Muchas veces eso es lo que ocurre en la vida de las personas. No entienden que Dios le quita un familiar, le quita un hijo, le quita a alguien bien cercano a ellos para que ese dolor te arrastre a venir a Cristo. Para que entiendas el propósito que Dios tiene con tu vida. Y no lo has entendido. Y sigues haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. Si un hijo tuyo, algo le ha pasado, si tu esposo, tu esposa, o un familiar cercano como una madre, un padre, ha vivido alguna circunstancia que nos ha provocado dolor, eso es que Dios te está hablando a través de esa circunstancia de tu vida. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Doy gracias a Dios, hermanos, porque he podido compartir la palabra con ustedes. Que Dios, hermanos, consuele a la familia, que Dios consuele a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos y a todos aquellos que son cercanos a mi hermana. Mi hermana ya no puede regresar a nosotros, pero nosotros sí vamos a ir a ella, como decía David, ¿verdad? Ella ya está en un mejor lugar. Un día estaremos con él, con ella y juntamente con todos aquellos
que han partido de esta tierra. Amén, hermanos. Esa es la esperanza, que un día nos vamos a reunir. Y mientras tanto, sigamos batallando, luchando en esta tierra, porque el largo camino nos espera. Amén. Voy a dejar a mi hermano Nelson para que él pueda finalizar en esta noche. Que el Señor les bendiga. Bien, le damos gracias al Señor por la hermosa palabra que hemos escuchado. Creemos que es una bendición, palabras de esperanza para la familia y para todos nosotros los que estamos también reunidos en este lugar. Agradecemos a Dios primeramente y también le agradecemos a nuestros hermanos del grupo que nos ayudaron, nos acompañaron con la música. Pues, hermano Israel, muchas gracias por haber tomado la invitación y, como dijimos hace algunos meses, él estuvo con nosotros y pasamos como un mes por allá agendando. Pero en esta fecha, pues para esta fecha no tuvimos tiempo de agendar. Una mañana le dije y me dijo, ahí voy a estar. Así que eso es lo que el Señor quiere, que bueno, estemos dispuestos para hacer su obra, a veces planificada y a veces sin planificar. Amén. Dijo el apóstol a Timoteo que predicar a tiempo y fuera de tiempo, cuando haya necesidad y cuando haya oportunidad. Vamos quizás a dar por finalizado. Padre, gracias te damos porque nos permitiste, Señor, realizar este servicio. Gracias te damos, Señor, porque todo lo que estaba planificado, pues al final se hizo por tu buena voluntad. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas y amigos, Señor. Aquellos que quizás, Señor, van a salir de este lugar, aquellos que quizás van a seguir otro momento acompañando, a todos los ponemos en tus manos, Señor. Que la bendición tuya, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que seas tú que guarde los pasos de los que van a salir para sus casas. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste hacer esta actividad y ahora te pedimos nuevamente consuelo y fortaleza para la familia, Señor, y que seas tú que sigas poniendo en sus corazones y en sus mentes, Señor, el entendimiento, Señor, y la esperanza, Señor, en la gloriosa resurrección. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado al corazón. Ahora te pedimos que nos ayudes a atesorar y a reflexionar en esa palabra. En este momento, Señor, nos despedimos y ponemos delante de ti esta ofrenda y todo lo que hemos hecho en esta noche. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Gracias.